Buenos días, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Vamos a hacer el punto 5 de la práctica 2 de estática de física UBA 21. Dice, se suspende una masa de dos cuerdas tal como se muestra en la figura. ¿Cuáles son las tensiones en las cuerdas? Fíjense que tengo un cuerpo suspendido, ¿sí? Y tenemos tres fuerzas en realidad acá. El peso de este cuerpo, la tensión de la soga 2, la tensión de la soga 1, ¿sí? Y bueno, ese nombre le pusimos nosotros. Y una serie de ángulos que nos dan, bueno, para que nosotros podamos resolver el problema. Hay dos formas de hacerlo. La primera forma, que es la más compleja, yo en este video se los voy a explicar de otra forma, que es mucho más sencilla, ¿sí? Pero la primera forma, les cuento un poquito, se trabaja desde los momentos de una fuerza. Se descomponen las tensiones, ¿sí? En X y en Y, y se plantea que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Para lo cual hay que hacer una serie de sustituciones y después terminamos siempre en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es bastante engorroso, bueno, que lo quiera ver de esa forma, tengo vídeos grabados explicándolo de esa manera, pero yo en este video les voy a explicar de otra manera, teniendo presente el otro concepto de que la sumatoria de fuerzas tiene que valer 0. ¿Sí? Por un lado, los momentos de las fuerzas tienen que valer 0, pero en estática la suma de fuerzas también tiene que valer 0. Entonces, bueno, vamos al problema. Vamos a hacer un bosquejo, en realidad no vamos a dibujar una escala. Tenemos entonces las tres fuerzas, el peso, la tensión que llamamos tensión 2 y la tensión 1. Lo que vamos a hacer es plantear como si las fuéramos a sumar por el método de la poligonal, o sea, donde termina un vector tiene que comenzar el siguiente, ¿sí? Hasta que queden todos unidos los vectores y la resultante va a empezar donde empieza el primer vector y va a terminar donde termina el último. Pero como la sumatoria de fuerzas vale 0, ese resultante va a valer 0. Entonces, vamos a suponer que el peso lo tenemos acá, fíjense. Acá tengo el peso, ¿sí? Que en realidad tendría que ser, si yo lo dibujo en escala, ¿sí? No solamente en la misma dirección y sentido, sino también en el mismo módulo. Pero esto es un bosquejo nada más. Entonces, a continuación del peso, vamos a trasladar la tensión 2, que sería de esta forma en el caso que yo lo tuviera que hacer en forma gráfica. O sea que voy a llevar la tensión 2 a continuación del peso. Y por último, ¿sí? A continuación de la tensión 2 vamos a llevar la tensión 1. Y acá es donde está lo importante. Este polígono se tiene que cerrar porque la sumatoria de fuerzas tiene que valer 0 si esto está en equilibrio. Entonces, al cerrarse el polígono me va a quedar siempre un triángulo. Lo siguiente que tenemos que ver es el tema de los ángulos que forman, ¿sí? Los ángulos interiores de este triángulo. Y siempre conviene eso verlo. Ver qué ángulo forma el peso con la tensión 2 y el peso con la tensión 1. Siempre con respecto al peso, porque es la fuerza vertical y esa es la manera más sencilla de poder determinar los ángulos. Vamos primero a ver este ángulo de acá. Nosotros dijimos, si nosotros trasladamos este vector acá, ¿sí? A continuación del peso, fíjense qué conclusión, que quedarían paralelos, ¿verdad? Entonces, a mí me están diciendo que este ángulo con respecto al horizontal es de 30 grados. Por lo tanto, el ángulo que va a formar la tensión 2 con el peso va a ser de 30 más 90, o sea, 120 grados. Y este sería entonces uno de los ángulos interiores del triángulo. Ahora, tenemos el peso. Siempre va a ser igual aparte, ¿eh? Tenemos la tensión 1, ¿no? Como información. Y sabemos que este ángulo de acá mide 45 grados. Yo lo que voy a hacer, fíjense, voy a continuar la línea de la recta de acción y quiero determinar este ángulo de acá, que sería este de acá para nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los tres ángulos, estos de acá, tienen que sumar 180 grados. Acá tenemos un ángulo recto de 90 grados, 90 más 45 son 135, nos quedarían, para llegar a 180, 45. O sea que este ángulo interior es de 45 grados. Y bueno, el tercero lo podemos calcular, ¿sí? Sabiendo que la suma de los ángulos interiores tiene que dar 180 en todo triángulo. Entonces tenemos 165, quedaría de 15 grados. Bien, una vez que ya tenemos el triángulo, los ángulos se determinan siempre de la misma manera, chicos, ¿eh? Una vez que tenemos eso, bueno, vamos a ver cuánto vale el peso. En realidad tenemos la masa, 1,5 kilogramos, el peso sería 1,5 kilogramos fuerza, que sería el módulo de este vector. Entonces, lo que vamos a aplicar ahora es el teorema del seno, que es muy sencillo de aplicar. ¿Qué dice el teorema del seno? Que yo tengo un lado A sobre el seno de su ángulo opuesto, tiene que ser igual al lado B sobre el seno de su ángulo opuesto, igual al lado C sobre el seno del ángulo opuesto. O sea, yo tengo un triángulo cualquiera, porque el teorema
del seno sirve para todo tipo de triángulos, ¿sí? A ver, ahí estoy en foco, sí. Yo tengo un triángulo, si a este lado lo llamo A, este va a ser el ángulo A, siempre que está enfrentado. Si este es el lado B, este es el ángulo B. Si este es el lado C, este es el ángulo C. Entonces yo tengo que buscar, para poder aplicar siempre el teorema del seno, una pareja ángulo-lado, AA, BB o CC. Si yo tengo esa pareja, podemos aplicar el teorema del seno. Y de hecho nosotros tenemos una pareja porque tenemos el lado este del triángulo y tenemos el ángulo enfrentado, el opuesto. Entonces yo podría poner el peso sobre el seno de 15 grados, ¿a qué va a tener que ser igual? A la tensión 1 sobre el seno del ángulo enfrentado, que es 120 grados. Y eso a su vez va a ser igual a la tensión 2 sobre el seno del ángulo opuesto, tensión 2, 45 grados. Y de este planteo, que siempre va a ser exactamente lo mismo, yo calculo lo que me están pidiendo, que son las tensiones. Si quiero tensión 1, me olvido de esta parte y despejo de acá. Si quiero tensión 2, tapo esta parte y despejo tensión 2. Vamos con la primera parte. Nos olvidamos de este miembro, ¿sí? Quedaría el peso sobre el seno de 15. Fíjense que el seno de 120 pasaría multiplicando, queda peso por el seno de 120 grados sobre el seno de 15 grados igual a la tensión 1. El peso ya sabemos, vale 1,5 kilogramos. Acá tendríamos el valor opuesto ya, ¿no? Bien, 1,5 hacemos por el seno de 120 dividido el seno de 15. Y esto nos da 1,34, vamos a redondear, kilogramos fuerza igual a la tensión 1. Y si quiero la tensión 2, me conviene tapar acá, ¿sí? Podríamos trabajar con estos dos porque ya conocemos este valor, pero siempre conviene trabajar con los datos originales. Quedaría el peso, 1,5 kilogramos, sobre el seno de 15 grados, tiene que ser igual a la tensión 2 sobre el seno de 45 grados. Pasamos el seno de 45 multiplicando, 1,5 por seno. Esperen que la tengo en radianes la calculadora. Miren, esto es importantísimo, tiene que estar en sistema sexagesimal. Fíjense, revisen por las dudas ustedes siempre su calculadora eso, ¿sí? Entonces ya me cambió el valor anterior acá, porque acá va a ser 1,5 por seno de 120 dividido seno de 15. Me da 5 kilogramos fuerza, no 1,34. Y acá lo mismo, va a ser distinto, 1,5 por seno de 45 dividido seno de 15. Y ahí obtenemos la tensión 2, que es 4,1 aproximadamente kilogramos fuerza. ¿De acuerdo? Ojo con el tema de la calculadora. Siempre tiene que aparecer una letra D si vamos a trabajar en sistema sexagesimal. Yo lo tenía en sistema circular y sale todo mal, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir aplicando en los ejercicios que vienen este método. Van a ver que siempre es lo mismo y les puedo asegurar que es muchísimo más fácil que el otro método. Chicos, un saludo.